Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización la oportunidad que me han brindado hoy de poder contribuir al contenido del área temática 2 con una comunicación que trata sobre el arquitecto Fernando Tábora, arquitecto sobre el que realicé mi tesis doctoral. Y bueno, lo he traído hoy aquí porque considero que con sus obras, con sus escritos y con sus experiencias, pues nos ha mostrado cómo a través de la formación y participación vecinal existe otra forma de entender el espacio urbano al servicio de la población o de los ciudadanos. Ya desde su juventud se percató de que las grandes obras y las grandes realidades no pertenecen a individuos, sino a comunidades, y trató de transmitirlo en todos los ámbitos de su vida profesional. En primer lugar, pues implicando a los ciudadanos en los proyectos que desarrollaba desde la Cámara Municipal de Oporto o de Vilanova de Gaia. En segundo lugar, estableciendo con quien le encargaba proyectos en su estudio una relación muy especial, una relación de diálogo. Y en tercer lugar, contribuyendo a que los arquitectos del futuro, sus estudiantes de la Escuela de Bellas Artes de Oporto, entendieran que la verdadera vocación del arquitecto en su servicio a la comunidad. Durante los años 50, elaboró un conjunto de artículos sobre arquitectura y urbanismo que divulgaron distintos medios portugueses. Estaban destinados a un público que no era especialista en la materia y buscaban la implicación de todos los ciudadanos en el proceso de transformación que precisaba la ciudad de Oporto. Arquitectura y urbanismo, la lección de las constantes. Para un urbanismo portugués, sobre Oporto y su espacio, o para la armonía de nuestro espacio, defendían distintos conceptos e ideas de cuya sabia interpretación dependía la existencia de un espacio urbano perfectamente organizado y en el que se lograría la felicidad de todos los ciudadanos. Fernando Tábora explicaba el carácter social y no solo estético que debían de tener la arquitectura y el urbanismo. Por ello requería la implicación de todos, la combinación de esfuerzos para realizar una gran obra común. Tábora se lamentaba, y leo textualmente una de las citas, ya en los años 50, de que la sociedad no favorecía la colaboración y que la arquitectura y el urbanismo se habían convertido en productos de lujo, ajenos a las necesidades reales de la población. Su discurso teórico se apoyaba en un conjunto de experiencias que le habían demostrado cómo la participación de los ciudadanos en las decisiones era indispensable. Tras la iniciativa fallida del plan que tenemos en la pantalla, del plan de Campo Alegre, un plan que algunos consideraron que era demasiado moderno, Fernando Tábora, como arquitecto de la Cámara Municipal de Oporto, estaba proyectando en aquella época otro plan, la unidad residencial de Ramalde. Ante la urgente necesidad de viviendas sociales de Oporto, el nuevo barrio debía alojar a 6.000 habitantes y se construiría bajo el programa de habitaciones económicas o Federación de Casas de la Providencia. Aunque, como veremos, desgraciadamente no se construyó en su totalidad, la unidad residencial de Ramalde es un referente en la ciudad por ser uno de los primeros barrios del movimiento moderno en Portugal. Para su diseño siguió los principios de la Carta de Atenas, planificando un conjunto de bloques de aspecto moderno que se distribuían en paralelo para garantizar la mejor orientación y el soleamiento posible. El tráfico rodado iba perdiendo importancia según se aproximaba a las zonas peatonales y se diseñaron 3 tipos de calles en función de la velocidad permitida y si eran o no para residentes. Además, los bloques residenciales se ubicarían sobre un parque verde organizado en bandas verdes, en sentido este-oeste, sobre los que aparecían pequeños caminos de acceso a las viviendas y se diseñarían también pequeñas zonas de juego distribuidas uniformemente por el espacio. La unidad contaría con los equipamientos necesarios para su funcionamiento autónomo, pues una guardería, una escuela primaria, centro comercial, teatro, centro cívico, aunque lamentablemente nunca llegarían a ejecutarse. Tras la construcción de la primera fase, el arquitecto comprobó que en la realidad no era todo como había pensado que podría ser en el papel. El malestar de los residentes por los problemas de humedades que tenían algunos de los bloques por las cubiertas planas era constante. Es verdad que se trataba de una solución muy moderna para el Portugal del momento, pero no la más adecuada para la zona. Los espacios libres, que había diseñado con la intención de que sirvieran para fomentar la vida social del barrio, pues en realidad no se utilizaban porque eran demasiado abiertos, no estaban personalizados y estaban desprotegidos del viento húmedo del noroeste.
En la segunda fase, la participación y las aportaciones que le hicieron los vecinos ya residentes en el barrio le permiten mejorar su proyecto, adaptándolo especialmente a la tradición portuguesa. Sustituye las cubiertas planas por una solución tradicional de teja y mejora la cualificación de los espacios libres en función de su uso. En el plano de abajo se puede ver cómo introdujo unos bloques en sentido contrario para proteger un poco las zonas interiores del viento. Además, en aquella época, Fernando Tábora estaba participando en los CIAM y allí descubrió una nueva sensibilidad social, especialmente en las obras de los arquitectos más jóvenes. En el CIAM 10 coincidió en una de las comisiones con Aldo Van Eyck, Allison y Peter Smithson y Sadra Booth. Y le transmitieron, percibieron en ellos un poco las ideas de las escalas de asociación y le hicieron reflexionar en qué medida cada espacio urbano debía responder a distintas necesidades que se valoraban en función de las relaciones sociales de la comunidad. Inspirándose en los playgrounds de Aldo Van Eyck, que había ejecutado en Ámsterdam, proyectó para la unidad residencial de Ramalde 2 delicados parques infantiles que no llegaron a materializarse. Tienen los mismos elementos, el arenero, las estructuras metálicas. Como el arquitecto holandés, Fernando Tábora pensaba que los niños podían convertirse en el centro de las relaciones humanas y los parques de juegos se transformarían en los espacios públicos donde sus familias se involucrarían en la comunidad social. En ese mismo CIAM, en el CIAM 10, en el 10º Congreso celebrado en Dubrovnik en 1956, Fernando Tábora presentó el proyecto Hábitat Rural Nueva Comunidad Agrícola que había elaborado el Grupo CIAM Porto. Con el proyecto pretendían que los futuros ciudadanos, que en este caso eran los habitantes de una pequeña comunidad agrícola, se implicaran progresivamente en el desarrollo de su comunidad, de los equipamientos y de las viviendas. La importancia de la colaboración en el proyecto era tal que, en función de las necesidades, pues cada familia debía realizar los trabajos necesarios para transformar la vivienda la vivienda base que les daban, o aumentarla con las habitaciones que necesitaran. Con ello conseguirían transformar una casa en su hogar. En 1974, tras la Revolución de los Claveles y la toma de posesión del Gobierno provisional, el arquitecto Nuno Portas, como secretario de Estado de Vivienda y de Urbanismo, creó el Servicio de Apoyo de Ambulatorio Local, el SAL. Se trataba de realojar a los vecinos que vivían en las peores condiciones en sus propios barrios, sin tenerlos que mover a zonas periféricas de la ciudad, que era lo que estaban haciendo en otros lugares. Era un programa novedoso en lo que a la participación ciudadana se refiere, porque si en las iniciativas tradicionales, cuando el ciudadano llegaba ya estaba todo hecho, en el programa SAL serían ellos quienes colaborarían desde el principio en la toma de decisiones, porque los técnicos tenían que hacer partícipes a los ciudadanos de los proyectos. El Estado apoyaría técnica y económicamente las intervenciones, aportaban una financiación a bajo coste, y proporcionaría técnicos de diversas disciplinas, pues arquitectos, ingenieros, abogados, sociólogos, que se organizarían en las brigadas de apoyo local, quienes a su vez coordinarían los trabajos con los habitantes. Solo el SAL Norte afectaba a 120.000 personas y las actuaciones eran de gran complejidad. Exigían la declaración de utilidad pública de los terrenos para su expropiación, derribo, rehabilitación de viviendas insalubres, actualización de infraestructuras, dotarlos de servicios básicos, construcción de nuevas dotaciones locales y espacios libres, etc. Del SAL Norte, las intervenciones más conocidas son las realizadas por Álvaro Siza, una de ellas es la que acaba de presentar José Antonio, y aquí he traído las imágenes de dos, de São Víctor y de Bousa. Fernando Tábora también colaboró con 3 proyectos en la ciudad de Oporto, la Operación Travesa da Pelada, Miragaia y Lapa. La Operación Sal Prelada fue iniciada por los propios vecinos en agosto de 1974 y afectaba a las viviendas ubicadas en el conjunto proyectado por el arquitecto italiano Nicolao Nasoni en el siglo XVIII. En septiembre de 1975, Fernando Tábora había finalizado el anteproyecto para la reorganización de la zona, con el objetivo de recuperar en ella la importancia histórica y ambiental del espacio urbano, rehabilitando la antigua Casa de la Boura, que es la que
la de esta imagen, y construyendo 9 viviendas nuevas y recuperando otras 2 existentes. El SAL de Travesa de Perelada no se ejecutó. Lo mismo sucedería con el de Miragaya, una de las zonas más degradadas de la ciudad de Oporto, donde la participación ciudadana fue muy relevante por sus actividades reivindicativas. El proceso afectaba a 900 viviendas y a 5.000 residentes y comenzó con una asamblea popular, integrada por un número muy reducido de habitantes, que decidieron solicitar formalmente la intervención del servicio de apoyo de ambulatorio local. Ayudados por un conjunto de estudiantes de la Escuela de Bellas Artes de Oporto, iniciaron distintas acciones para comunicar a la población el proceso que tendrían que seguir. Les enviaron una circular informativa a cada uno de los vecinos, les convocaron a una reunión conjunta en la parroquia y en esa misma carta les explicaban que el servicio SAL era un servicio creado para ayudarles a reconstruir sus viviendas, que tendrían a su disposición un conjunto de técnicos para analizar los problemas de los residentes, por las condiciones familiares, sociales, físicas de los hogares, y que les ayudaran a decidir cómo actuar en cada situación concreta. Además, les aconsejaban constituirse en una asociación de moradores con sus propios estatutos, que a su vez estaría formada por los representantes del conjunto de comisiones que se crearían en cada una de las zonas. Por ejemplo, la Rueda de Bandeirina, Mochique. Las comisiones convocarían reuniones periódicas con la brigada técnica y los vecinos, quienes a su vez podrían realizar ellos mismos las obras de ejecución de sus viviendas. La operación Miragaya comenzó en junio de 1975 y a finales de año la brigada técnica había finalizado los estudios de todas las manzanas, detallando las características de las familias. Lo podéis ver en la ficha de la derecha. Identifica la tipología, el número de miembros de la unidad familiar, el nivel cultural, las rentas que tenían y además las condiciones de las viviendas, la tipología, las instalaciones, la distribución, el estado de conservación, y trasladaron los datos de cada inmueble a una ficha como la que tenéis aquí. Fueron meses intensos en todos los ámbitos del país, como ya nos han explicado. Se convocaron asambleas y se elegían comisiones para tratar los problemas sociales y políticos. Y contagiados por aquel espíritu participativo, en Miragaya también se realizaron reuniones populares, se colocaron carteles como el que tenéis aquí a la izquierda, que diseñó Fernando Tábora, bajo el título Miragaya en lucha por casas decentes. Y para resolver el problema de la falta de espacio en Miragaya, el problema que tenían, no había espacio para que los niños pudieran jugar, pues los vecinos ocuparon una fábrica en desuso, colaborando en los trabajos de limpieza y adaptación de las instalaciones. 3 días después de la ocupación, pues el barrio celebró allí el Día Mundial del Niño y siguieron realizando actividades periódicamente. Con aquel espíritu participativo, los vecinos de Miragaya acudieron a las distintas manifestaciones que se organizaron en mayo y julio, convocadas en Oporto, y además la Asociación de Moradores intervino en el primer encuentro SAL Norte, que se realizó entre el 25 y el 26 de julio de 1975. Aquí he traído la primera y la última página del resumen del encuentro. En paralelo al análisis social de las brigadas y al reivindicativo de los habitantes, Tábora y sus colaboradores del estudio prepararon la estrategia conjunta para intervenir en Miragaya y los proyectos para las distintas fases en las que se ejecutaría. Él imaginaba que con la ejecución de la primera fase, pues los habitantes recuperarían un poco la ilusión que habían ido perdiendo durante el proceso. En abril de 1976 finaliza el estudio previo de la primera fase y, leyendo la memoria descriptiva, pues es verdad que hace una especial incidencia en recuperar un espacio común o en tener un espacio común para fomentar las relaciones de la comunidad. Entonces, os voy a leer un fragmento de la memoria que dice: en el conjunto de nuevos edificios se propone uno central, junto a la iglesia y en el corazón de la zona, para centro de las actividades culturales de la asociación, siendo los restantes para viviendas, cerca de 50 hogares. Tras las primeras elecciones presidenciales de junio de 1976, las distintas asociaciones del SAL Norte se reunieron en la Escuela de Bellas Artes de Oporto, aprobando un cuaderno reivindicativo que enviaron a las autoridades del SAL, a las cámaras municipales,
y a la República y al Gobierno. En él reclamaban la definición de políticas sociales y de vivienda concreta, un compromiso firme con los SAL. Sin embargo, el 27 de octubre de 1976, 2 años después de que diera su comienzo oficial, el primer Gobierno definitivo puso fin al proceso SAL y a su estructura orgánica de intervención. En el caso de Miragaya, pues ni la declaración de utilidad pública que se aprobó en febrero de 1977, ni el proyecto de reestructuración de la primera fase, ni las cartas de apoyo que enviaron los distintos técnicos de la brigada local a las autoridades, pues lograron que la actuación continuara. Aunque como Miragaya muchas otras operaciones SAL no se materializaron, lograron que la participación social en los procesos fuera tal que se han convertido en un referente, en una experiencia única en Europa. Por ello, 4 décadas después, aún debe y puede servirnos como ejemplo. Los problemas de las ciudades actuales es verdad que son otros. Los centros históricos en gran medida se han ido regenerando, pero existen barrios periféricos muy desfavorecidos, con graves problemas de exclusión social, infraestructuras y viviendas obsoletas. Las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana que se están iniciando pues son imprescindibles para dar solución a muchos de estos problemas, pero la clave del éxito yo creo que está en implicar a los residentes en los proyectos, es decir, que lo sientan como suyos, lo que sucedió en el SAL. Tras la experiencia de los SAL, Fernando Tábora continuó ejerciendo su profesión como siempre lo había hecho, como el fruto de un esfuerzo continuado, de años de experiencias y de reflexiones, de diálogos, de colaboraciones, y a través de sus obras, como las que hemos visto hoy, demostró que la implicación ciudadana podía ser real, pero claro, para ello el arquitecto, y os voy a leer también otra cita textual de él, dice que no tiene que ser un dictador que impone sus formas, sino un hombre que se dedica a los problemas de los demás, creando así una obra común pero intensamente vivida. Muchas gracias.